Hola, buenas tardes. A continuación va a hablar Ena Evia Ricalde, que es profesora de la Universidad Autónoma de Yucatán y de la Universidad del Valle de México, Campus Mérida. Es escritora con publicaciones en poesía y ensayo, y sus dos principales líneas de investigación son competencias escritoras, así como competencias digitales en la formación del profesorado. Es, a su vez, directora de la Red de Educación Artística en Línea, online, que entendemos nosotros aquí, y de la Escuela de Escritores de la Secretaría de Cultura y las Artes del Gobierno del Estado de Yucatán, en México. Tiene la palabra la profesora doctora Ena Evia Ricalde. Good morning. Now we are going to listen to the presentation of Ena Evia Ricalde, professor in two universities, the Autonomous University of Yucatan and the University of Valle de Mexico. She is a writer. She has several publications in poetry and essays, and her two main research lines are related with the writing competence and the digital competence in teachers' training. She is also the director of the Artistic Education Network and the director of the Arts and Culture Secretary's Office of the Government of the State of Yucatán. Bueno, pues muchas gracias por esta presentación. Muchas gracias a Rosario por invitarme a este congreso y también por haber sido parte importantísima como directora de tesis. También veo aquí a Gabriela, a quien saludo afectuosamente, que estuvo en mi examen de tesis doctoral. Gracias a Teresa, gracias a Raquel, gracias a los organizadores y a todos los chicos que han estado aquí tan pendientes, como Eric, como David, como Santi. Pido para ellos un aplauso. First of all, I'd like to extend my gratitude, first of all, to Rosario for having invited me to participate in this international symposium, and because she, and I'd also like to thank and salute Gabriela, because she was in my exam in order to become a PhD holder. And I'd also like to thank the organizers, Eric, David y Santi, for their work here. Hablar de competencias digitales y hablar de competencias escritoras es necesario, es casi obligatorio si pensamos en definir un perfil alfabetizado en este siglo XXI. Con respecto a la escritura, a la conformación de competencias escriturales, estas han sido investigadas desde diversos enfoques y perspectivas como un proceso, una actividad y producto. Sin embargo, la investigación realizada acerca de la escritura y específicamente de la formación de escritores en el contexto de programas virtuales aún es incipiente debido a la especificidad del tema y por el desarrollo acelerado de las TIC, de las tecnologías de la información y de la comunicación en el ámbito educativo. Talking about digital competence is necessary to try to define the literate profile. Writing has been studied from different perspectives and points of view as a process and as a product. But the investigation that has been done is still starting, is very new, due to its specificity and the quick development of the new communication technologies. El análisis acerca de las investigaciones realizadas sobre el tema ha demostrado la diversidad de intereses y de metodologías. Los aportes encontrados se han podido clasificar en tres grandes dimensiones, que serían las siguientes.
The analysis of the researchers show a great diversity in the methods, and the results can be divided in 3 different groups. Investigaciones, el primer grupo, acerca de la alfabetización multimedia para la lectura y la escritura, enfocadas particularmente a recursos tales como los juegos, los objetos de aprendizaje y las redes sociales. In terms of research linked to the online reading and writing literacy, it is important to highlight the importance of games and social networks, among others. El segundo grupo se refiere a investigaciones acerca del desarrollo de competencias escritoras en modalidades alternas, como puede ser la modalidad en línea, modalidades semipresenciales, mixtas o e-learning, o de apoyo a la presencialidad por diversos medios virtuales, y que han evidenciado la necesidad de adquisición de un cuerpo formal de conocimientos sobre la naturaleza de la escritura y de auténticas competencias metasociocognitivas que permitan a los escritores reflexionar sobre los problemas que surgen durante la escritura y resolverlos, obteniendo certezas en los procesos y en las finalidades de su propia escritura. The second group is the group of the research of the development of the writing competences in different modalities, such as online modality, by-learning modality, and the support of the face-to-face modality. And these show the necessity of having a wide knowledge of the nature of writing in order to think about the problems that the writing process has. La enseñanza y el aprendizaje de estas competencias en contextos mediados por las TIC presupone a su vez un nuevo tipo de alfabetización que permita al alumno aprender a aprender en y para un universo en constante evolución, y por ello es necesario aprender a transferir, generalizar y transformar. Learning these competences is a new type of literacy in this changeable universe, and that is why it is so important to know it and to train these competences. En este sentido, los modelos recientes de escritura, como los de White, Elliott y Pegman de 2015, el modelo de Rosario Arroyo del 2009 o el de Beaufort de 2007, explican las dimensiones teóricas y metasociocognitivas de la escritura, incluyendo a las TIC como un recurso ineludible. Recent models from White, Elliott, Pegman, Arroyo, and Beaufort explain the importance of the theory and of the metasocial approach within the new technologies of communication. La dimensión teórica alude a un conocimiento conceptual de la escritura que involucra aspectos como la gramática y la sintaxis y aspectos técnicos para la composición de nuevos textos en nuevos formatos, producidos individual y colaborativamente y para diversas comunidades discursivas a través de plataformas como Twitter, Facebook, Blogger, etc. The theoretical dimension includes important aspects such as the grammar and the new vocabulary and new techniques to write these new texts with the collaboration of these competences and through new platforms such as Twitter, Facebook, and Blogger. Una dimensión metasociocognitiva apunta a que los escritores lleven a cabo reflexiones profundas e importantes acerca del propio aprendizaje, de los recursos interpersonales y contextuales, lo cual incluye evidentemente la tecnología, y acerca de las comunidades que integran la cultura en la cual se desenvuelven, es decir, los qués y para qués de la propia escritura. The meta-social cognition dimension tells the writer that he or she needs to think about the learning process and also about the context.
and it is especially important to know the technology advances and the different communities and different cultures, that is to say the what's and the what force of this process. Asimismo, se enfatizan las investigaciones acerca de los procesos de enseñanza y aprendizaje a través de una gama diversa de tecnologías, tales como los videojuegos, la narración digital, la mensajería instantánea y la escritura y la lectura de textos no lineales, es decir, intertextuales. There are new research on this learning process through video games, through instant messages, and the reading of non-linear texts. Habría que reconocer una tercera dimensión de estas investigaciones que abarca a los actores educativos, los docentes y los alumnos, y estas investigaciones realizadas en escenarios escolares presenciales han arrojado información acerca de una gran falta de conocimiento de un buen porcentaje de los docentes sobre los sistemas asociados a nuevas alfabetizaciones, la nueva semiótica y los recursos comunicativos. There is a third dimension in these investigations, which talks about teachers and students, and this investigation shows the lack of knowledge that sometimes teachers have regarding the new literacy and the new semiotics. Pero también hay evidencia de docentes y alumnos quienes muchas veces individualmente llevan a cabo una variedad de prácticas en el ámbito de la educación y sobre todo la educación literaria, utilizando tecnologías con múltiples propósitos: enriquecer, ampliar los contenidos de un curso, favorecer la apropiación de dichos contenidos, comunicarse y utilizando recursos tales como los blogs, las redes sociales y los wikis. But there are also teachers and students who have shown that they know how to use new practices using technology with different uses, such as the enrichment of the courses, the communication, and the use of new technologies such as blogs. Las investigaciones acerca de los docentes que se desempeñan en modalidades educativas en líneas pretenden dar respuesta a preguntas tales como: ¿verdaderamente existe una diferencia real entre la enseñanza presencial, tradicional, cara a cara, y la enseñanza en línea? ¿Verdaderamente es necesario que los docentes adquieran competencias específicas para convertirse en docentes tutores en línea? Y de ser así, ¿de qué competencias estamos hablando? This investigation on teachers tries to answer several questions, such as is there a real difference between face-to-face teaching and online teaching, and do teachers need to have special competences when they are teaching online, and if so, what kind of competences? Acerca de las investigaciones específicas sobre la enseñanza de la escritura literaria en programas virtuales, que como he mencionado pues son muy escasas, se ha comprobado la necesidad de, primero, reconceptualizar los diseños instruccionales para la implementación de no solo aquellos recursos y actividades propios del medio, tales como lecturas, debates, conferencias y trabajos en grupo, sino aquellos recursos inherentes a la escritura como un proceso social, recursivo y generativo. In terms of specific investigations regarding online programs, it is necessary to do a reconceptualization in order to implement new resources regarding reading, debates, and work in groups of students. Y en un segundo término estaría esta necesidad urgente de alfabetizar a docentes y alumnos para que ellos puedan llevar a cabo la diversidad de interacciones propias de un entorno virtual de aprendizaje. Y estas interacciones comprenden alumnos, docentes tutores, contenidos, recursos y sobre todo audiencias. Besides
there is the urgent need to teach teachers and students how to interact, and by interacting we mean resources, the implication of teachers and students, and the importance, as we said, of the resources needed. Ahora me quiero referir a un programa de formación literaria virtual, PFLB por sus siglas, de la Red de Educación Artística en Línea de la Secretaría de la Cultura y las Artes del Gobierno del Estado de Yucatán en México, y que da nombre a esta ponencia. Now I'm going to talk about an online program by the Arts and Culture Secretary's Office of the Government of the State of Yucatan, which gives the name to this presentation. Este programa surge por una necesidad y por una política cultural de incrementar el patrimonio cultural mediante la producción textual de los yucatecos, y también acerca de la revalorización de las obras emblemáticas de nuestra cultura. El antecedente a este programa es la Escuela de Escrituras de Yucatán, que lanza en el año de 2010, en septiembre de 2010, una convocatoria para un programa de formación literaria para formar escritores y profesionalizar a aquellos que tienen producción literaria, pero bueno, necesitaban de este tipo de formación. Y este programa es de carácter presencial. En el momento que se lanza, la demanda es impresionante, nos rebasó, y sobre todo de poblaciones lejanas a la capital, Mérida, donde implicaba para aquellos que querían ser estudiantes e ingresar al programa un desplazamiento diario. This program tried to enhance the cultural heritage of the city of Yucatan and the revalorization of the pieces of art of the area. Its president was the School of Writers of Yucatan, which in the year 2010 tried to teach writers and to professionalize those writers with special abilities. This course was face-to-face, and the amount of people who wanted to participate in it was very high, even from municipalities which were not close to the capital, to Mérida. So these people needed to travel long distances every day. Evidentemente, y al ser muchos de ellos miembros de colectivos no favorecidos, bueno, era impagable el trayecto, y quien pudiera tener este dinero de desplazamiento por la distancia jamás llegaría básicamente a tiempo a las clases. Since many of those people were poor, they did not have the money to travel every day, and even if they had the money, the great distance between the two cities was very big, so that it would be impossible to attend the course. Esto nos llevó a pensar en una modalidad alterna, como es este programa de formación literaria virtual, y nos llevó también a hacer un análisis diagnóstico del perfil de quienes estarían como estudiantes en este programa, y nos llevó a meternos seriamente con la brecha digital, a estudiar las necesidades que habían sobre acceso y sobre propiedad de un equipo para poder ingresar al programa. Datos interesantes en 2010 es que de 1.955.577 habitantes registrados como habitantes de Yucatán, solo el 31.8% se declaraba como usuario de Internet, y solamente el 20.5% contaba con el acceso en el hogar, lo que, bueno, nos causaba una dificultad y un reconocimiento profundo de la brecha digital. ¿Para qué hablar del conocimiento sobre el equipo y los posibles recursos del programa? So this made us think of an online alternative,
And that's why we needed to analyze the profile of the students that were interested in this course. And we had to consider the digital gap because in order to study this course, it was necessary to have access to the internet and to have a proper equipment, a computer. And just to give you some facts, in the year 2010, out of the almost 2 million people living in Yucatan, only 31.8% of them were said that they were internet users, and only 20.5% had access to the internet at home. De tal manera que diseñamos el programa considerando esta brecha digital. Ahí pueden observar esta estructura del programa. Consta con 5 bloques, son 22 asignaturas. El primer bloque está dedicado a la capacitación de profesores y de alumnos, de acuerdo con un modelo de 5 etapas de Gilly Salmon, que es un modelo flexible que va desde la identidad de los alumnos hasta poder compartir conocimiento y conformar comunidades virtuales de aprendizaje. So bearing in mind this problem, we designed the course bearing in mind the digital gap. So we designed a program which had 5 different groups of subjects with 22 subjects. And the students were able to learn different things, from the identity of the classroom in general to many other aspects I will talk about now. En cada bloque, que está dividido por colores, como ustedes pueden ver, tenemos conformación de competencias escritoras en el ámbito de la literatura. Subrayo sobre todo este bloque disciplinar que abarca los géneros, el bloque identitario, que es un bloque muy interesante porque muchos de los estudiantes son bilingües, son hispanohablantes, pero también mayablantes, y aquí se propone esta revalorización de las obras literarias emblemáticas, pero también la incentivación para la producción literaria en lengua maya. Each group deals with the writing and literature competences. And we also have an identity group, which is very interesting because many of our students are bilingual. They not only speak Spanish, but they speak Mayan as well. So what we propose here is the revalorization of the heritage, and we encourage them to create new texts in their languages. En el último bloque podemos ver asignaturas que llamamos de especialización porque tienen una vinculación a un posible panorama laboral, como pueden ser realizar guiones de televisión, de cine, artículos periodísticos y la profundización sobre los valores y sobre las implicaciones que tiene que tener un escritor, como corresponden a esta asignatura de ética y marco legal. In the last group, we have specialization subjects which are linked to the working market. As you can see, our students can end up working as TV or cinema scriptwriters, or even writing in a newspaper. And it is important as well to teach them the values that a writer needs to have, and this is something that we talk about in the subject on ethics and legal framework. Como ya me han avisado que me queda poco tiempo, ya no puedo abundar sobre el tipo de actividades que se desarrollan en este programa y que involucran recursos tecnológicos, pero sí voy a hablar muy brevemente de la evaluación que se llevó a cabo del programa y que implicó la utilización de varios instrumentos desde una perspectiva multimétodo, entre los que figuran instrumentos dedicados a la evaluación de la competencia digital entre profesores y alumnos y la evaluación de la competencia escritural utilizando instrumentos desarrollados por la profesora Rosario Arroyo y un sistema de categorías tanto para profesores como para alumnos.
Since I don't have more time, I can't talk about the activities that we do in this program, but I'm going to talk about the evaluation program, which it has a multi-methodological approach. And in this evaluation, we think about the digital competences of the teachers and of the students, and we also think about and we evaluate the writing competencies using tools developed by the professor Rosario Arroyo. Los resultados evidencian la influencia del medio virtual en la construcción tanto de competencias digitales como de competencias escritoras por parte del profesorado y del alumnado. Por parte del alumnado también han evidenciado una carencia de competencias lectoras y escritoras que se deberían de estar construyendo desde los primeros niveles educativos. Los estudiantes que se han acercado al programa y que tienen esta vocación literaria han evidenciado que no la han adquirido precisamente en las aulas, sino fuera de ellas. The results show that the digital world has a big influence in this, and we also evaluate the digital and the writing competences of the students and of the teachers. Regarding the students, we have realized that there is a real lack of reading and writing skills that should have been worked during their childhood. In fact, the students with literature interest have said that this interest was not developed in the school, but outside. También entre los resultados de competencias escritoras, sobre todo en los estudiantes, ha sido interesante ver cómo se ha pasado de un modelo expresivo que privilegia la expresión y la individualidad a un modelo metasociocognitivo que privilegia esta reflexión de lo que se hace y para qué, y sobre todo pensando en las audiencias conforme los estudiantes van avanzando en el programa. It has been very interesting to see how we moved from a expressive and individual model to a more meta-socio-cognitive model, which is focused on the reflection and focused on thinking about what we are doing and why we are doing it, and also for who we are doing it. Finalmente, y acerca de las competencias digitales, los resultados evidencian una necesidad constante y continua de capacitación por parte de los profesores y los alumnos, es decir, la capacitación que se da y el modelo parece no ser suficiente, pero sobre todo se necesitan involucrar recursos que propicien una reconsideración de la escritura a través de los diversos medios tecnológicos y el impacto constante mediante la lectura potencial inmediata online y una respuesta de las audiencias. Finally, regarding the digital competence, we need to know the teaching of teachers and students. It is not enough, so we need to focus on the resources, and we need to reconsider the writing capacities and through the new technologies, and also through the immediate reading that the new technologies provide us. Como conclusión, podríamos decir que los resultados nos han motivado a todo el personal de este programa, tanto alumnos, docentes, directores e instituciones vinculadas, a hacer profundas reflexiones sobre nuestra práctica. La primera reflexión abarca la esencia misma de aquello que se pretende formar, desde una perspectiva sociocultural y también práctica, los qués y para qués de la escritura, desde una perspectiva comunicativa y metasociocognitiva. So to conclude, the results show the motivations of teachers, students, and the institutions in general to think about our works and to think about the essence of what we are doing and for what we are doing this. La segunda reflexión abarcaría las consideraciones acerca de los modelos de enseñanza que fomenta la institución y que comparten los docentes tutores, dado que cada docente posee
una perspectiva propia acerca de lo que enseña. The second thing we've realized is that there are different teaching models depending on the institution and depending on the teachers, because each teacher has his or her own way of teaching. Y la tercera reflexión incluye cómo los docentes, tutores y los alumnos perciben el medio virtual para el desarrollo de sus propias competencias literarias. Muchas gracias. And finally, we have realized that teachers, tutors, and students realize how important new technologies are for the development of their own competences. Bien, siguiendo con la dinámica del simposium, a continuación va a hablar la profesora Alba Meneses. Ella pertenece a la Universidad Católica de Colombia y a la Universidad del Bosque. Es psicóloga especializada en metodología, de ahí va su conferencia o su ponencia, y básicamente sus dos líneas de investigación es la escritura en universitario y la adquisición lectora. No obstante, como todos los metodólogos, ella ayuda a todos sus compañeros en cuestiones de metodología, tanto cuantitativa como cualitativa. Y nos va a hablar sobre, lógicamente, instrumentos de evaluación de la escritura. Now we are going to listen to the presentation of Professor Alba Meneses from the Catholic University of Colombia and from the University of El Bosque. She is a psychologist and she is specialized in methodology, and her two main research lines are the university writing and the reading acquisition. And now she is going to talk about the writing evaluation tools. Bueno, buenas tardes. Gracias a todos los organizadores del Congreso, especialmente a Rosario, a todo el equipo y a todas las personas que pues están escuchando la conferencia. Voy a intentar de una manera muy breve mostrarles cómo puede una persona que trabaja escritura apoyar el desarrollo de la calidad de instrumentos que midan alguno de los componentes de la escritura, que como todos los ponentes han dicho, pues es un fenómeno muy complejo. Good morning. Thank you to the organizers in general, especially to Rosario Arroyo, but I'd like to extend my gratitude as well to the whole team and of course to all of you who are listening to my presentation. Today I'm going to try to show how somebody who writes needs to support the development of the tools that measure the quality of the written texts, because as we have already said in this symposium, writing is a very difficult activity. Complejo. And complex. Bueno, todos en la parte académica y de empleo, digamos que se reconoce que para poder una persona en el siglo XXI que tenga éxito académico, que aprenda a lo largo de la vida, que produzca y comunique conocimiento, pues la escritura juega un papel primordial porque es el principal medio para comunicación en ciencia. Para trabajar con la tecnología de la información y de la comunicación y tener éxito en el trabajo. Si no escribimos bien, vamos a tener menos posibilidades y menos oportunidades de conseguir un buen trabajo. Nowadays, in order to have an academical success, it is important to produce texts and to know how to communicate and to know, obviously, how to write, because it is essential to know how to work with the new communication and information technologies, because without all of this, it won't be easy to find a good job. Se reconoce
hay amplia literatura y hay amplia evidencia de que los estudiantes de secundaria y los estudiantes universitarios, inclusive los de doctorado, carecen de las competencias escritoras que se requerirían para comunicar, para desarrollar, construir conocimiento y comunicar el conocimiento, especialmente para los últimos que son estudiantes de doctorado. Voy a hacer, perdón. The literature has shown us that secondary, university, and university students, and even doctorate students, have a lack of writing skills, and these writing skills are, of course, necessary to communicate the message, and it is especially important for those doctorate students. Voy a intentar hacer un pequeño contexto para poder entrar en el pequeño estudio que voy a mostrarles. ¿Cómo se concibe la escritura? Como una actividad cognitiva y social compleja que para su dominio requiere conocimiento de los géneros textuales, dominio de la lengua en la que se escribe, conocimiento temático, conocimiento de contexto específico y competencias cognitivas y afectivas. First, I'd like to contextualize this, so I'm going to say that writing is a cognitive and complex activity, and in order to know how to write, it is important to know the textual genres, the language we are going to write in, the topic we're going to write about, the context, and it is essential to have some kind of affective competences. ¿Por qué se concibe que la escritura es tan compleja? Porque cuando se construye el texto, muchos procesos, estrategias, operaciones mentales ocurren de manera simultánea. Entonces también por eso es tan difícil evaluarla, por eso es tan difícil medirla y por eso es tan difícil generar didácticas que le apunten a todos los componentes que hacen el proceso escritor o que constituyen el proceso escritor. Porque se requiere o procesos de planeación, de diseño, de organización, de evaluación, de monitoreo, de revisión. Y se requiere conocimientos en el tema, en el género, en la audiencia, en la lengua y en el contexto. Además, escúchame, es que me falta la última parte. Además, se requiere que el escritor esté lo suficientemente motivado y que tenga estrategias de afrontamiento, porque la escritura es un problema que hay que resolver. Y pues a veces uno comienza a escribir, pero no sabe cómo lo va a resolver todo. Entonces, generalmente muchos nos quedamos, especialmente cuando hacemos tesis de doctorado, de maestría, inclusive de pregrado, nos quedamos en la mitad porque no tenemos la persistencia o las habilidades de afrontamiento suficientes para resolver los problemas. Why the process of writing is so complex? Well, the process implies many different mental processes, and that's why it is so difficult to evaluate, to measure, and to generate didactics on the writing process. Because the writing process needs to be planned, needs to be designed, and needs to be proofread. And that's why the writer needs to have a strong motivation, because writing is a problem that we need to solve. And in many times, especially while writing a PhD thesis, we need to be very persistent in order to solve all those problems. Entonces, en este contexto, a lo largo de las últimas 5 o 6 décadas, el objeto de indagación de la escritura
se ha modificado, en la medida también que se ha reconceptualizado lo que implica la escritura. Entonces, al comienzo, en los años 40, 50, 60, se trabajaba predominantemente en el producto textual. Hacia finales de los 70, comienzos de los 80, 90, se empezó a trabajar el proceso de construcción textual, se le dio mayor predominio. Y digamos que en este siglo se le ha dado mayor énfasis a tanto al producto, al proceso, como al contexto. Over the last 5 decades, the investigation on writing has changed a lot. In fact, in the 40s, during the 40s, 50s, and 60s, the works were focused on the textual product, and then we started to focus on the construction of the text, highlighting the product, the process, and the context. Entonces, no hay digamos, cuando vamos a revisar qué se concibe en la literatura por competencia escritora, la mayoría de los autores no coinciden en describir lo mismo, pero para este trabajo pues uno tiene que asumir una posición y decidir qué va a entender por competencia escritora. Entonces, yo partí de lo que se concibe en psicología cognitiva como cuáles son los atributos de un experto. Entonces, los atributos de un experto es que tenga la capacidad para identificar las diferencias y entre una situación previa y una situación nueva. Transferir las habilidades y comportamientos de una situación anterior a una situación nueva, mantener el desafío para resolver problemas cada vez que incrementan en grado de dificultad, lograr la evolución de habilidades de manera continua, o sea que permanentemente va a seguir construyendo, y desarrollar conocimiento de contexto específico y nuevas tareas, o sea, ser capaz de resolver las nuevas tareas que no era capaz de resolverlas previamente. Most writers don't agree on what the writing competence is, but in order to do this research, it was necessary to establish how I was going to define the writing competence. So I thought about the skills of an expert in writing, and I realized that these skills are the identification of the differences, the transfer skills, that is to say, being able to apply in the present experience from the past, being able to solve problems, and developing the knowledge of the context we're working in. Entonces, la competencia escritora es la capacidad de producir un texto cuya calidad está en función de un género textual, de un dominio de conocimiento y de una comunidad de interlocutores. Desde esta perspectiva. The writing competence is the ability to create a text according to the textual genre, and the audience and the context. Traje estas diapositivas con las definiciones, pero por el tiempo no las voy a leer, pero sí quería señalarles para que un escritor se conciba que tiene competencia escritora, tiene que poseer unos conocimientos particulares y ser capaz de desarrollar unas actividades específicas. Entonces, dentro de los conocimientos particulares debe conocer el proceso escritor, debe tener dominio temático, debe tener dominio retórico, debe tener conocimiento de género. Since there is no time, I'm not going to read these slides, but I'd like to highlight that in order to be a writer, a person needs to have a particular knowledge and being able to do certain activities. In terms of this particular knowledge, the writer needs to know about the different topics, needs to know about the rhetorics, and have a gender knowledge.
¿Qué actividades se espera que un escritor experto sea capaz de hacer? Debe tener escritura epistémica, es decir, debe ser capaz de transformar el conocimiento en lo posible, debe construir un proyecto con identidad social, teniendo en cuenta pues, las audiencias, el contexto retórico, debe ser capaz de dominar la autorregulación y tomar decisiones estratégicas, tanto a nivel de microestructura como de macroestructura del texto. Debe establecer un diálogo constructivo y estratégico con otros miembros de la comunidad del discurso, es decir, tiene que ser capaz de pensar en las audiencias, pensar en el tipo de discurso para la audiencia particular, porque pues de lo contrario no podría escribir un texto que fuera comprendido y que llegara a las audiencias. In terms of the activities we were talking about, a writer needs to know how to transform the knowledge. The writer needs to have needs to include a social identity in the project. The writer needs to know about self-regulation, and the writer also needs to be able to have a dialogue with other members of the community and to think on the audience. Pero como la idea era darles el contexto para luego hablar de los instrumentos de evaluación de la escritura, entonces yo creo que ya tenemos el contexto suficiente para identificar que necesitamos muchos instrumentos porque la escritura es muy compleja, tiene diferentes tipos de conocimiento, diferentes tipos de actividades y obviamente se requiere para poder evaluar diferentes tipos de instrumentos. Entonces los instrumentos para evaluación de la escritura pues hay instrumentos informales y hay instrumentos estandarizados. Los instrumentos informales pues son los que, digamos, dependiendo de la persona que los construye y que los evalúa, pues van a ser mucho más subjetivos, aunque aún los instrumentos que son de respuesta abierta, como los ensayos, las preguntas que son cortas, también yo podría establecer, como dijo el profesor Mariano, rúbricas, y esas rúbricas yo también las puedo validar. O sea, no necesariamente digamos, se podrían quedar informales, sino que yo también podría establecer unos indicadores que me permitan que las puntuaciones que yo obtenga con esas medidas realmente se ajustan al rasgo o al atributo que yo quiero medir, que sería la validez. Entonces, so now that we already know the context, we can move on to know what we need in order to evaluate the writing. And since writing is such a complex activity, we need different kind of tools. And these tools can be informal or standardized. Regarding informal tools, these tools depend on the person, and here we could include what Professor Fernandez talked about before, that is to say the rubrics, because they can be evaluated regarding each student. Entonces ahora voy a precisar qué se comprende por evaluación y por qué es importante la medida y cuál es el papel que juega. Entonces, la evaluación es un proceso sistemático que incluye diferentes técnicas. Generalmente no deberíamos incluir una sola. Que también un individuo, o sea, que debe responder que también un individuo presenta un desempeño particular con relación a una característica específica. Pero para poder hacer la evaluación se requiere medir. Y la medición tiene que ver con un proceso de obtener una descripción numérica del grado en el cual un individuo posee un atributo. What is evaluation? The evaluation is a system with different techniques, not only one, in order to know the ability of a person to do something. And in order to do this, we need to measure these abilities, and this requires a process. Entonces, como les decía antes, la calidad de los instrumentos, o sea, nosotros vamos a conocer el fenómeno de la escritura en función de la calidad del instrumento, o sea, a través del instrumento es que el investigador o el profesor conoce. Entonces, la calidad del conocimiento o del descubrimiento va a estar en función de la calidad de los instrumentos.
¿Qué requiere un instrumento para que siempre los instrumentos van a tener error, o sea, siempre. Pero ¿cómo vamos a lograr minimizar el error? Asegurándonos que tenga validez o que haya evidencia, porque la validez nunca va a ser total, sino cada vez, o sea, nosotros si desarrollamos un instrumento, lo que nos interesa es desarrollar estudios que nos permitan sustentar que realmente las puntuaciones que se obtienen con un instrumento determinado, llámese rúbrica, llámese una prueba de selección múltiple, esas pruebas realmente, esas puntuaciones que obtenemos, si las inferencias que hacemos con esas puntuaciones si están relacionadas con el atributo o el rasgo que nosotros queremos medir. Pero además requerimos que las puntuaciones sean consistentes, es decir, que si hoy aplicamos una prueba, las puntuaciones en una muestra o en una población sean similares a si la aplicamos en un mes y no pues que varíen de una manera muy alta. The tools have mistakes, but what can we do in order to minimize them? If we develop a tool, we need to develop a study which shows that these grades that we are giving to the students are related with what we want to measure. And we also need that these grades are consistent over the time. Entonces, los tipos de instrumentos de evaluación se construyen en función del tipo de atributo que vamos a medir o del fenómeno que queremos evaluar. The kind of evaluation tools are going to be built in terms of what we want to study. ¿Por qué es importante medir? Porque medir nos permite, a pesar de los errores y a pesar de la escritura, de ser un fenómeno tan complejo y que no se puede medir algunos componentes de manera directa, nos permite caracterizar un fenómeno e incluye las interacciones entre sus componentes y evidenciar el peso relativo para poder tener un modelo explicativo del fenómeno. Si nosotros llegáramos a tener ese modelo representativo del fenómeno, entonces podíamos comprender el fenómeno y podríamos modificar el fenómeno. Por ejemplo, podríamos desarrollar tecnología e intervenciones específicas que nos permitieran, si la persona tiene problemas de estrategias metacognitivas, pues desarrollar un programa que le apunte a fortalecer las estrategias metacognitivas. Si la persona tiene problemas de género textual específico, entonces desarrollar un programa que le permita apropiarse de los tipos de supraestructura del género textual o si tiene problemas de gramática o de sintaxis o de lo que fuese. Entonces, la importancia, o sea, si medimos, nos acercamos al fenómeno. Y si logramos establecer la interacción entre los componentes, pues entonces vamos a estar más cerca de comprender el fenómeno y más cerca de predecir y de modificar el fenómeno. Why is it so important to measure? Well, in spite of all the mistakes, measuring allows us to make a characterization of the phenomenon and to have an explicative model of this phenomenon in order to understand it and to modify it in accordance with the technologies. And this is going to be useful if, in case there is a student with any kind of cognitive problems, so that we can develop a strategy to solve these certain problems. And if we measure, we will be closer to this phenomenon, and we will be closer to fully understand it. Entonces, para el estudio que les voy a intentar presentar en 5 minutos, el componente que seleccioné fue las estrategias cognitivas y metacognitivas. La literatura sostiene que hay suficiente evidencia, hay metaanálisis que sustentan que hay evidencia en la que se ha medido la frecuencia y aparición de planeación, autorregulación, se me escapó aquí escribir revisión, pero también, y que están asociadas a la calidad del texto. Pero la literatura también sostiene
que hay insuficientes datos en relación con la interacción y el peso de los componentes que le conforman. O sea, los modelos, por lo menos que se han consultado, que se manejan, son muy descriptivos, pero todavía no son lo suficientemente explicativos respaldados por datos. So, in order to elaborate the study I'm going to talk about now, we used the component of cognitive and metacognitive strategies. And even though the literature said that there were many planifications and self-regulations on it, the truth is that the literature also said that there were not enough data on interaction, and that the models that we consulted are mainly descriptive, and but they do not fully explain the process. Entonces, el objetivo que se planteó en este caso es, se había diseñado un cuestionario, ya se habían hecho estudios piloto, se había evaluado validez de contenido y se había hecho un estudio de campo con aproximadamente 500 estudiantes. Pero ahora vamos a hacer otro estudio para intentar obtener otra evidencia adicional para validez de constructo de que el cuestionario realmente sí mide las estrategias metacognitivas y cognitivas en universitarios. So we designed a questionnaire because we had already done a pilot experience and a study with 500 students, but then we did another study to know more about these cognitive and metacognitive strategies. Entonces, este tipo de estudio fue mixto, se utilizó un protocolo verbal, o sea, las personas tenían que construir un ensayo en voz alta y a la vez escribirlo, era un ensayo argumentativo. Y además se les aplicaba el cuestionario que tenía 37 ítems y que medía las estrategias cognitivas y metacognitivas. Los participantes fueron 10 estudiantes universitarios, 5 hombres y 5 mujeres, con una media de 22 años, con una desviación de 2.4 de tercer año de pregrado que participaron de forma voluntaria. Y se trabajó también con 4 docentes de psicología voluntarios que han sido profesores de la asignatura denominada comprensión de textos, una de cuyas unidades era el ensayo. Entonces, el estudio tuvo el diseño de la aplicación del cuestionario, la construcción del ensayo y luego el análisis de los datos. Voy a pasarles simplemente, porque ya sé que quedan 2 minutos. Oh, perdón. We asked the students to develop a verbal protocol and then to write it down. And we worked with an argumentative essay and then with a questionnaire that had 37 questions in order to measure the strategies. The study was developed with 5 men and 5 women who were 22 years old. They were volunteers, as were the teachers, the 4 teachers that participated, and who were psychologists. So this study had different parts: the part of the design, and the part of the investigation, and then the part of the analysis. Bueno, aquí solamente les quería mostrar las variables. Una variable tiene una parte de definición conceptual y una componente de definición operacional, y habían 2 instrumentos para medir el mismo constructo.